completa. Es tan cortita que no tiene capítulos, solo tiene 13 versículos. Y vamos a aprender un poco acerca de esta carta. Es el versículo 1, ahí vamos a comenzar. Dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que confiesan que Jesucristo ha venido, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Les voy a pedir que me acompañen orando antes de comenzar con el mensaje. Padre Celestial, yo doy muchas gracias de que nosotros tenemos tu palabra inspirada y preservada y podemos escudriñarla cada día. Encontramos en ella muchas verdades y conocimientos que aplican a nuestro diario vivir. Señor, te pido de que ahora yo pueda ser un mensajero adecuado que explica este libro. Y Señor, queremos aprender del amor, el amor que debemos tener los unos por los otros y cómo el amor genuino está cimentado en la verdad. Oramos y damos gracias por estas verdades que encontramos en tu palabra. Te pido que nos des un corazón manso y humilde para recibir el mensaje que está ahí. No algo que digo yo, que dice un predicador, sino lo que tu palabra nos está diciendo. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nosotros vemos aquí que la carta comienza y dice: el anciano saluda a la elegida y a sus hijos. Ahora, te podrías preguntar, ¿y quién es la elegida? No saben, no hay mucha información acerca de esta elegida. Muy posiblemente se cree que era o alguna hermana en la fe, o quizás alguna manera como en código de llamar a una iglesia. Puede haber sido. La mayoría de personas suele creer que se refería a una mujer, porque después en el 13 dice: los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Entonces se cree que a lo mejor era alguna creyente que era parte de una iglesia. Sin embargo, sin duda es que esto iba dirigido a una persona que era parte de una iglesia, porque habla de hermanos y habla del amor los unos con los otros. Es algo que nosotros nos podemos familiarizar y podemos entender mucho mejor. El mensaje del día de hoy le puse como título: razones para amar a los hermanos. Razones para amar a los hermanos. Esta carta es bien corta, pero está llena de contenido. Ahora, voy a hacer una pregunta. Y me atrevo a jugarme un bonobón por ahí. Así que no lo tengo ahora, pero yo lo puedo conseguir. ¿Alguien se dio cuenta de una palabra que se repitió mucho en lo que leímos? Una palabra que se repitió mucho. Ahora todos revisando así. Levantando la mano, a ver. ¿Alguien que sepa? Ani. No tanto, pero es una buena palabra. Estoy pensando en otra palabra que se repitió mucho, sobre todo en los primeros versículos. ¿Maika? Verdad. Bien, Maika, ya leo monómana Maika. La palabra verdad se repite mucho. Si te das cuenta, en el versículo 1 dice: a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino que también todos los que hemos conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Y después, al final del 3 dice: en verdad y en amor. Y nos damos cuenta de que habla de la verdad en varias partes. Como primera razón de por qué nosotros debemos amar a otros creyentes es porque la verdad está en nuestros corazones. Si tú has tomado la decisión de creer en Jesús, la verdad ahora mora en tu corazón. Y te das cuenta que el amor que está expresando aquí el apóstol Juan está ligado con la verdad que él cree. Por ejemplo, en el versículo 1 dice: a quienes yo amo en la verdad. Después dice: sino también todos los que han conocido la verdad. Entonces dice: no solo yo los amo, sino todos los que han conocido la verdad
les aman. Después en el 2 dice, a causa de la verdad. Entonces está diciendo que esta verdad de la que está hablando tanto el apóstol Juan es la razón con la que se cimenta el amor los unos por los otros entre los hermanos. Ahora, la palabra verdad, ¿qué significa en este contexto, hermano Nacho? ¿A qué se refiere con verdad ahí? Yo creo que en mi mente vinieron dos cosas a la vez, inmediatamente. Vino la palabra de Dios. La Biblia nos enseña en Juan 17 que la palabra de Dios es verdad. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces inmediatamente mi mente fue hacia las Escrituras y también mi mente fue hacia Cristo. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nos damos cuenta de que ambas pueden ser ciertas. Es decir, ambas definiciones de verdad, refiriéndonos a Cristo y refiriéndonos a la palabra de Dios, tienen mucho sentido. Cuando un creyente ha creído en la palabra de Dios y la escudriña cada día, eso genera en él un amor especial y diferente. Cuando nosotros hemos creído en Cristo y hemos experimentado el amor de Cristo en nuestras vidas, siendo perdonados de nuestros pecados, nosotros podemos entonces expresar a otros hermanos ese amor verdadero. Vamos a movernos también por la carta de Primera de Juan, si pueden quizás mover una página, si es que no, yo no tengo ni que moverla porque la carta es chiquitita. En Juan, Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 16. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. El versículo 16 nos está diciendo que ellos habían creído en el amor que Dios tiene. Esto es algo muy importante. Es cierto de que Dios está molesto con el pecado. Es cierto de que Dios es justo y que no puede permitir que el pecado entre en el cielo. Pero sabes que Dios también ama al mundo. Eso lo podemos ver en Juan 3:16. Dios ama al mundo, al punto en el que envió a su Hijo Jesús. Es la demostración de amor más grande que ha habido en toda la historia de la humanidad. Dios demostró su amor entregando a su Hijo. O como dice en Romanos capítulo 5, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es Romanos 5:8. Entonces nosotros podemos ver la demostración gigante de amor que Dios ha hecho por nosotros y la podemos experimentar cuando tenemos fe en Él. Y entendiendo eso, nosotros permanecemos en el amor. Si una persona ha creído y ha depositado su fe en Cristo, permanece en el amor. El 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De todo el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces ahí vemos esta relación. Nosotros podemos amar genuinamente como Él nos amó. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Dios hizo el primer acto de amor hacia el mundo, entregando a Jesús y dejando la libertad, dejando la salvación al acceso de todo el mundo para que cualquier persona que crea pueda tener vida eterna. Entonces vemos esa gran expresión de amor. Y cuando tú crees, ahora puedes amar de la misma manera. Y eso es algo muy, muy importante a considerar. Es por eso que cuando tú entablas relaciones, ya sea amistades, ya sea el matrimonio o cualquier tipo de relación personal con otro creyente, son mucho más sencillas, son mucho más espontáneas, son mucho más naturales, porque ambos han experimentado el amor de Cristo. Entonces están en sintonía, es mucho más sencillo, saben cómo deben tratarse y saben cómo deben amarse. Si son creyentes maduros que están caminando con Cristo, ellos van a saber cómo Dios les amó y van a saber cómo tratar a su otro hermano. Es por eso de que la Biblia, por ejemplo, advierte de cosas como el yugo desigual. Y es lógico, porque si, por ejemplo, una mujer cristiana se casa con un hombre que no es cristiano, ¿cuál es el mandamiento de Dios hacia los maridos? Amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Pero si no es creyente, él no entiende cómo Cristo amó a la iglesia. Él no lo comprende porque no ha sido salvo, no ha experimentado el amor de Dios en su vida. Entonces no va a poder amar a su esposa como Dios desea. Y así tú puedes extrapolar esta verdad a cada una de tus relaciones personales. Tampoco quiere decir que yo jamás me voy a juntar con nadie, ni voy a hablar con nadie nunca que no sea de la iglesia. No estoy hablando de eso. Pero nos damos cuenta de que las relaciones entre creyentes son mucho más sencillas, porque todos hemos experimentado el amor de Cristo y entendemos cómo debemos amarnos los unos a los otros. Si tú no has escuchado o no has creído en esto, puede sonar
raro, puede sonar diferente, pero debes saber esto y debes creer esto hoy, que Jesús te ama. Y ese amor no se queda en palabras, no es como el amor vacío que a veces vemos hoy en día, como los sentimientos que van y vienen. No es un amor solo de palabras que te dice te amo y después no pasa nada, sino que es un amor genuino. Dios dice al mundo que lo ama y lo demuestra y lo hizo entregando a Jesús. Como cantábamos en el himno, en la última parte creo que era que decía que la sangre de Cristo fluye hoy sin fin de la cruz. Creo que no lo dije con mis palabras. Pero el punto de pensar en eso es de que el amor de Dios aún el día de hoy se sigue expresando porque aún personas pueden creer en Jesús. Entonces nosotros podemos amar a los hermanos y debemos amar a los hermanos porque el amor de Dios está en nuestros corazones. Hemos creído en esa verdad. Como decía el versículo 2, a causa de la verdad. De hecho, está colocando como una condición. Si tú eres creyente, el efecto, el síntoma de ser un creyente va a ser amar a los hermanos. Por lo cual, siempre que yo menciono cosas así, la idea no es que tú digas, entonces esta persona no es hermano, porque no, yo me he dado cuenta que no ha sido muy amoroso con los demás. No, es para que tú te autoexamines y digas, si yo no estoy amando a mis hermanos, y recordemos que el amor no son solo sentimientos de cariño, sino que es una expresión genuina. Entonces, si yo no estoy amando a mis hermanos, quizás el amor de Dios no está en mí, quizás he escuchado de Jesús, quizás me hace sentido, quizás lo entiendo, pero quizás aún no lo he creído. Entonces es muy importante de que nosotros podamos examinarnos y entender que de manera natural y espontánea brotará el amor de nosotros, sobreabundará. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha llenado nuestros corazones. Si nosotros seguimos leyendo en el versículo 4 de segunda de Juan, dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Sabes que este es un mandamiento que no es nuevo? Por ejemplo, te voy a pedir que me acompañes ahora al libro de Juan, guardando tu lugar aquí, al libro de Juan. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, y vamos a leer el versículo 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, debemos recordar la segunda carta de Juan, es una de las últimas cartas que tenemos en la Biblia. De hecho, Juan, si tú ves, ya no en la Biblia, sino en la historia de los apóstoles, la gran mayoría de ellos muere asesinados de alguna manera, siendo perseguidos por predicar el Evangelio. Sin embargo, Juan es el único que es exiliado y muere de viejo. Y cuando nosotros cuando podemos ver eso, muy posiblemente ya había pasado mucho tiempo desde la muerte de Jesús, había pasado varios años. Y él está escribiendo esta carta a las iglesias. Entonces él está diciendo, lo que yo les estoy diciendo es algo que dijo Jesús hace rato. Eso es lo que está diciendo cuando dice desde el principio. El mandamiento de amar a los hermanos. No es que se le haya ocurrido a Juan después de muchos años de que murió Jesús y dijo, tuve una iluminación. No, lo que le estoy diciendo no es nada nuevo, no es nada revolucionario. Es lo que Cristo enseñó en su ministerio. Amar a los otros. Y de hecho el versículo 35 de Juan 13 nos dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Sabes qué? A mí me gusta que la gente sepa que soy cristiano. De hecho, nos debería gustar, nos debería avergonzarnos que la gente sepa que somos cristianos. De hecho, debería ser algo que tú lo dices con alegría. La gente debería saberlo. Jamás debería pasar que alguien dice, oh, no sabía que eras cristiano, no me lo esperaba. No debería pasar jamás eso, sino todo lo contrario. Sino que la gente diga, se sabía que eras cristiano, se veía a kilómetros que eras un cristiano. Así debería ser. Pero, ¿qué es lo que identifica a un creyente? Quizás alguno diría, no, la ropa modesta. Bueno, la Biblia habla acerca de esas cosas. No, el no consumir sustancias. Sí, nosotros podemos creer principios bíblicos que nos hablan en contra del alcohol y de las drogas. Pero aquí Jesús está diciendo que lo que va a hacer que las personas se den cuenta que tú eres un seguidor de Cristo, que tú eres un discípulo de Jesús, es el amor los unos con los otros. Entonces tú puedes tener todo tu kit de cristiano, tu Biblia, tu ropa formal, pero si no amas a los hermanos, la gente no va a creer que eres un cristiano. Todo lo contrario, la gente debería decir, se nota por cómo amas a tu iglesia que tú eres un creyente. Se nota por cómo tú tratas a tus hermanos que tú eres un hijo de Dios. Así debería ser con nosotros.
Entonces, este mandamiento que Jesús dio no es nuevo. Si me acompañas 2 capítulos más, a Juan 15. Juan 15, por favor. El versículo 12, Jesús lo vuelve a repetir, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, y ahora nos dice, ¿cómo debe ser ese amor? Como yo os he amado. Ven, ahí está el vínculo que les decía, si entendemos la verdad, entendemos lo que Cristo ha hecho y entendemos sus mandamientos, el amor de Cristo lo podemos expresar a otros. Pero si una persona no es salva, no puede amar como Cristo ama. Entonces, ahora Jesús está dejando este mandamiento de nuevo, está insistiendo en esto, pero ahora deja una cantidad como Él nos ha amado. Eso deja la vara muy alta, hermano. Jesús estuvo dispuesto a morir en la cruz por nosotros. Y muchas veces nosotros, por los hermanos, no somos capaces ni de llamar, no somos capaces ni de preguntar cómo están, no somos capaces de ayudarles si están pasando necesidad, no somos capaces de consolarles cuando están tristes. No debe ser así. Nosotros todo lo contrario. Considera cuál es grande es el amor de Cristo y decir, yo tengo que amar así a mi hermano. Y entonces, si tú consideras eso, te vas a dar cuenta que muchas veces no amas a tu hermano como deberías estar haciendo. Si volvemos a la carta de Primera de Juan, estábamos en segunda, pero quiero que volvamos a Primera de Juan. En el capítulo 2 y el versículo 7, dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces está hablando de nuevo de este mandamiento antiguo y que era el amor. Si nosotros seguimos leyendo en el versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el mandamiento que nos dejó? El que no es nuevo. El amar al prójimo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ese es el segundo punto. El primero era que la verdad es la base del amor del creyente. Si un creyente ha creído en Cristo, el amor brota de su corazón como consecuencia de haber experimentado el amor de Jesús. Ahora, como segundo punto, y ya lo hemos visto, el amor es un mandamiento. Esto es algo muy importante porque contradice la mirada moderna del amor, de que el amor es un sentimiento, son emociones que van y vienen. Eso es muy dañino. ¿Qué día fue? El día viernes. El día viernes yo tenía que ir a la empresa donde hice la práctica, que está en la recta Foysi, y salí como a las 1. Cuando salí a las 1, como a 500 metros, hay una cafetería en la recta Foysi que vende unas churrascas muy ricas. Entonces yo dije, voy a comerme una churrasca. El jueves había ido y estaba tan rica que dije, hoy vuelvo. Y fui a comerla y había unas personas sentadas. Había un caballero esperando su café y después llegó un matrimonio que después ellos se pusieron a conversar, eran muy simpáticos. Les invité a la iglesia también. Y hablábamos, como que no sé por qué la conversación pasó de como el trabajo, de cosas así. Se puso muy profunda acerca de las relaciones. Y le preguntaron al otro caballero si estaba casado y él dijo que no, que lleva muchos años sin casarse porque nunca se había enamorado así. Esa fue su respuesta. Y cuando me preguntaron qué opinaba yo acerca de eso, le dije, bueno, yo soy cristiano y yo creo que el amor no es solo sentimientos. Las relaciones duraderas no solo se basan en sentimientos. Sin duda que los sentimientos importan. Pero las convicciones y las decisiones que uno toma con otra persona, los compromisos de fidelidad y de poder estar con la otra persona hasta la muerte, esos son los que realmente importan, la decisión de amar a otros. Y las personas que estaban ahí, el matrimonio que lleva muchos años, dijeron, yo también soy cristiano y opino lo mismo. Y yo, muchas gracias, me siento bien, no me llamaron loco, no me llamaron raro. Pensaba en esto cuando estudiaba, el amor como mandamiento es, de nuevo, algo raro. ¿Cómo Dios quiere que tú te manden a amar? Como que cuando te mandan algo te están forzando a hacer algo. Quizás esa es nuestra preconcepción. Sin embargo, la Biblia enseña que si nosotros amamos a Dios, nosotros debemos guardar sus mandamientos. De hecho, eso está en varias porciones de las Escrituras. Por ejemplo, en Juan 14, 15, nosotros podemos ver eso en el versículo 21 y el 23 también. Si nosotros amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. Y eso es lo que empieza a elaborar en la segunda carta de Juan, los versículos 4, 5 y 6. Dice el 5, ahora te ruego, señora, no como escribiendo un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Entonces, esto es bien lógico, una secuencia bien sencilla. Si yo amo a Dios,
voy a seguir en sus mandamientos. Eso es muy simple. La manera de mostrar amor a Dios no es a través de ofrendas muy generosas. De hecho, nosotros podemos ver eso, por ejemplo, en Miqueas 6, versículo 8. Como a Dios no quería grandes holocaustos y sacrificios, sino que después decía hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante tu Dios. O sea, la obediencia a Dios. Lo que Dios quiere de nosotros es obediencia. Entonces, el amor a Dios se expresa obedeciendo sus mandamientos. Después dice, este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces, si yo amo a Dios, obedezco sus mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Que ame a mis hermanos. Entonces, si yo quiero andar en los mandamientos de Dios, voy a amar a mis hermanos. O sea, por conclusión, si yo amo a Dios, voy a amar a mis hermanos. Es así de simple. Eso es lo que está diciendo este versículo, el versículo 6. Si tú amas a Dios, vas a guardar sus mandamientos. Dios te manda amar a tu hermano. Entonces, si tú amas a Dios, vas a amar a tu hermano. Es así de simple. Dios nos ha mandado amar a otros. ¿Sabes qué? El amor bíblico va a requerir que tú tengas el compromiso. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Era inevitable venir a este capítulo. Si tú lo has podido leer, es muy, muy bello. Y aquí Pablo estaba hablando acerca de los dones espirituales, dones milagrosos que estaban vigentes en esa época. Pero el Pablo básicamente está diciendo, no se fijen tanto en estas cosas. Hay algo aún más importante que estos dones milagrosos. Imagínate poder hablar en lenguas, o poder sanar personas, o imagínate poder tener visiones proféticas. Sería increíble poder hacer eso el día de hoy. Sin embargo, para Pablo había algo aún más importante, que era el amor. Y en el versículo 4 de 1 Corintios 13 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Te das cuenta la lista de cosas que describen el amor bíblico? Ahí tú puedes clasificar cada una de las acciones que tú tomas hacia tu hermano y decir, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que he sido muy impaciente con mi hermano, pero el estándar de amor que Dios me ha dejado es que el amor todo lo sufre y yo no estoy siendo paciente con él, no le estoy amando. Algo tengo que hacer para cambiarlo. Si tú dices, he estado teniendo envidia, he estado teniendo resentimiento en mi corazón hacia ese hermano, le ha empezado a ir bien, a mí me estaba yendo mal, algo estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque el amor no envidia. Dice que no guarda rencor. Entonces, si yo veo esas características, veo mis pensamientos y mis intenciones están mal. Tengo que hacer algo al respecto. El amor bíblico es una decisión. Tú decides amar a otra persona. Y aquí Cristo está siendo muy claro. Nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos. No hay lugar para debate. Aquí no es un debate teológico, no es algo difícil de entender. Aquí yo no estoy haciendo ningún descubrimiento de teología. Es algo muy simple. Si yo amo a Dios, voy a amar a mi hermano. En 1 Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es así de simple. Sigamos leyendo en segunda de Juan. La segunda carta de Juan dice el versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Sabes qué? El amor bíblico nos mantiene sanos doctrinalmente. Cuando tú amas como Cristo ama y tú pasas tiempo en sus mandamientos, pasas tiempo en su ley, pasas tiempo amando a los hermanos, eso te va a mantener en una buena carrera doctrinal. Es decir, no te vas a empezar a desviar y a empezar a creer cosas negativas. Por otro lado, cuando muchas veces nosotros nos enfocamos en la doctrina, que es muy importante, nosotros queremos creer lo que la Biblia dice, queremos rechazar lo que la Biblia rechaza, queremos hacer lo que la Biblia nos dice que hagamos. Son las palabras inspiradas de Dios. Queremos obedecerlas, escudriñarlas, aprender de ellas. Pero si nosotros no las comunicamos con amor, podemos hacer que las personas, en vez de recepcionarlas, generen rechazo. Y cuando las personas generan rechazo es cuando surgen estas malas ideas y estas enseñanzas falsas. En particular aquí, Juan estaba atacando una falsa enseñanza
muy prevaleciente en los primeros siglos del cristianismo, que era el gnosticismo. Los gnósticos, básicamente, de manera muy simple, ellos creían que lo físico y lo terrenal y lo material era pecaminoso y sucio, y lo espiritual era perfecto. Entonces, es por eso que aquí Juan está diciendo que había personas que no confesaban que Jesucristo había venido en carne, porque ellos dirían, bueno, Jesús es Dios, Jesús es perfecto, es el Salvador. Entonces Jesús no podría habitar en un cuerpo de carne porque la carne y lo corporal es perverso, es malvado. Y esa fue una enseñanza que se vio por mucho tiempo en esa época, y hoy en día podemos ver muchas variaciones y falsas enseñanzas y sectas que derivan de esta idea de que Dios no podría haber encarnado en un hombre, como por ejemplo los testigos de Jehová. Ellos rechazan que Jesús es Dios. Ellos dirían, no, es un ángel, porque Dios es solo uno y es Jehová. El problema de estas sectas es que ellos no pueden concebir de que Dios haya sido un ser humano también. Ahora, Dios es todopoderoso, y cuando tú entiendes el concepto de que Dios será 100% hombre y 100% Dios, y lees versículos como por ejemplo Filipenses capítulo 2, del versículo 3 al versículo 11, queda muy claro de que era necesario que Dios viniera a este mundo y Él mismo se entregara como sacrificio. Estaba profetizado. Si tú lees la Biblia con los ojos abiertos, va a ser muy claro. Pero muchas veces pasa que presentamos la verdad de manera poco amigable, de manera que no tiene amor y que no tiene tacto. Y de nuevo, en vez de generar un efecto positivo, en vez de poder convencer a las personas de su error y alejarlas del error, lo que estamos haciendo es que esas personas generen resentimiento y molestia. Muy importante lo que decimos, pero también cómo lo decimos, cuándo lo decimos. Debemos predicar la verdad con amor. El versículo que acabamos de leer, el versículo 7, dice que ellos son engañadores. Y es algo muy importante a considerar cuando una persona niega algo tan importante como lo que es la deidad de Cristo. Esa persona es un engañador. Es un tema, es una doctrina muy seria. Sabes que dentro del mundo cristiano muchas veces hay muchos temas que para algunos son como grises, y que en realidad tú puedes creer eso, yo creo esto, y no hay tantos problemas. Pero cosas como la deidad de Cristo no son así. No es como, bueno, pero yo creo que Jesús es Dios y tú no. Son detalles, no son detalles. Si una persona cree eso y cree que Jesús no rechaza a Cristo, de hecho el versículo nos dice que Él es engañador y el anticristo. Ahora, cuando dice anticristo, una pequeña paréntesis, no se está refiriendo al término profético, a ese ser terrible que se ve en el Apocalipsis, sino se refiere a alguien que atenta contra el espíritu que Cristo quiere enseñar. Entonces es alguien que se opone completamente a todo lo que Cristo dice. ¿Por qué menciono esto? Porque el amor hacia los hermanos y esa cercanía y esa ayuda debe ser para aquellos que realmente son hermanos. De hecho, la Biblia nos dice que debemos prestar ayuda y ser hospitalarios con todos, pero nos dice mayormente con los de la familia de la fe. Entonces, debemos ser muy cuidadosos con a quién abrimos nuestras puertas. Y de hecho nos hace una advertencia, y en el versículo 8 hasta el versículo 11 dice lo siguiente: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Esto es importante. Algunas personas creen de que sí, uno es salvo por fe, pero uno tiene que portarse bien para seguir siendo salvo. Hay personas que creen eso. Aquí no nos está diciendo eso. Dice que si una persona se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice que no tiene a Dios. Es decir, nunca ha sido salvo. Y después dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Es una muy buena aclaración para tenerlo en claro. Entonces debemos ser muy cuidadosos de qué personas estamos compartiendo y dando lugares de importancia en nuestra vida. Dice, si alguno viene a vosotros y nos trae esta doctrina, si alguien se acerca a ti y tú empiezas a pasar tiempo con él y le abres la puerta de tu casa, y son personas que no es una persona que a lo mejor nosotros somos bautistas, pero de esta convención, y en realidad las diferencias son pequeñitas, sino que estamos hablando de alguien que niega a Cristo, alguien que no cree en la Trinidad, alguien que no cree en la salvación por fe. Si estamos hablando de personas que tienen ese tipo de enseñanza, ¿qué nos está diciendo el versículo 10? Dice, no le recibáis en casa. Así de serio es para Dios. Así de serio es que nosotros podamos conservarnos en la verdad. Dice, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras.
no quiere decir de que tú y yo vamos a ser personas poco cordiales, faltas de respeto con alguien que enseña estas falsas enseñanzas, pero significa que vamos a rayar la cancha, ¿no? Es decir, yo no voy a pasar tanto tiempo contigo. De hecho, cuando a veces se acercan a mi casa sectas de ese estilo, me ha pasado pocas veces, porque como mi casita de afuera, como que nadie se atreve a tocar la puerta, creo yo. Pero cuando me ha pasado, creo que una vez, que me han tocado la puerta, o cuando me ha pasado a hablar con ellos en el centro, yo les converso porque Cristo murió por ellos también. Yo quiero que ellos conozcan de Jesús. Sin embargo, hasta ahí nomás, ¿me entiendes? Yo no sería mi amigo más íntimo una persona que niega a Cristo. Debemos ser muy cuidadosos. Y no solo estamos hablando de personas que no han conocido a Jesús, sino personas que probablemente han escuchado el Evangelio y han decidido rechazarlo y han decidido voluntariamente enseñar algo que contradice directamente lo que Jesús enseña. Es diferente. Porque hay personas que no han escuchado de Jesús y que están confundidas y que necesitan que tú pases tiempo con ellos y les expliques el Evangelio. Pero estas personas no es solo que no crean en Jesús, es que, de nuevo, voluntariamente han decidido enseñar algo que contradice lo que la Biblia dice. Son personas que voluntariamente están engañando a otros. Y es por eso que la Biblia nos está advirtiendo y nos dejando muy claro, con estas personas no debes compartir, no debes decirle bienvenido en la casa. Debemos ser muy cuidadosos con personas así. El amor que Dios quiere que mostremos entonces debe ser con los hermanos, con aquellos que han tomado la decisión de creer en Jesús, quienes han recibido a Cristo y Dios les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. El versículo 12, ya para terminar la carta, dice: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Hermanos, es muy importante de que nuestra iglesia pueda ser una iglesia unida con el vínculo del amor. La Biblia enseña que el amor es el vínculo perfecto. Si nosotros queremos ser una iglesia exitosa, una iglesia, y con exitosa no me refiero a números, no me refiero a qué tan grande y qué bonito es nuestro edificio, sino a cuántas personas estamos alcanzando con el Evangelio. Cuántas personas están teniendo sus vidas transformadas por Cristo. Si nosotros queremos tener ese impacto, nosotros necesitamos un buen trabajo en equipo. Necesitamos personas que están evangelizando, predicando el Evangelio todas las semanas y enseñando a otras las cosas que Cristo nos mandó y que nos enseñó que guardásemos. Y para poder hacer eso, necesitamos amarnos los unos a los otros. No como un amor de que nos vemos los domingos y nos saludamos de besito y después no nos vemos en toda la semana, y si el hermano me llama porque tiene una necesidad, le corto porque estoy ocupado, sino que yo realmente amo a mi hermano como Cristo me amó a mí. Paso tiempo con esa persona. Si tiene una necesidad, le voy a ayudar. Si yo necesito que alguien esté orando por mí, en vez de guardármelo, voy y le digo: hermano, puedes estar orando por eso. Hermano, necesito ayuda con esto. Es importante que nosotros nos demos cuenta de que necesitamos amarnos los unos a los otros genuinamente y evaluar nuestras actitudes. A veces tenemos actitudes que quizás no son como el amor de Cristo, que nosotros vemos, por ejemplo, como vimos en 1 Corintios 13. Estas cosas, estoy actuando con rencor, estoy actuando con envidia, estoy actuando con jactancia, estoy siendo poco paciente, y entonces digo: no, Dios quiere que ame a mis hermanos, es un mandamiento. De nuevo, no es una sugerencia, no es que Cristo esté diciendo: les recomiendo que para que les vaya bien en la iglesia, se amen. Una sugerencia, no, Cristo está diciendo: es un mandamiento. Así como, por ejemplo, nosotros tenemos mandamientos o ordenanzas y las tomamos muy en serio, cuando una persona es salva y esa persona tiene que ser bautizada, eso está muy claro en la Biblia. Vemos la cena del Señor, como los miembros de la congregación comparten el pan sin levadura y el jugo de uva para recordar el cuerpo quebrantado y su sangre derramada. Nosotros lo tomamos con seriedad. Es un tiempo solemne porque Cristo lo mandó. Bueno, Cristo también mandó que amas a tu hermano. Y es así de serio que nosotros debemos tomarlo. Si nosotros queremos ser una iglesia próspera, una iglesia fructífera que trae mucho fruto, fruto que permanece, debemos amarnos los unos a los otros. Les voy a pedir que me acompañen orando, por favor. Padre Celestial, yo doy muchas gracias por cuán bueno has sido. Y yo te pido, Señor, que nosotros podamos ser una iglesia que se ama, una iglesia fuerte, una iglesia que está luchando contra el diablo y sus ángeles, que está sacando a personas de las llamas del infierno. Y para eso necesitamos ser una iglesia que se ama. Señor, te pido de que si hay alguien aquí que no ha creído en Jesús, que pueda hacer caso a la verdad. Tú eres la verdad, Señor, y en tu palabra encontramos este gran mensaje, que Jesús vino a este mundo a morir por los pecadores, a derramar su sangre y al tercer día vencer la muerte. Cualquiera que confía en ese sacrificio tiene vida eterna y el amor de ti mora en él. Señor,
que nosotros tengamos ese amor que tú has demostrado con nosotros los unos por los otros. Y Señor, cuídanos y ayúdanos a mantenernos alerta ante estas falsas enseñanzas que prevalecen el día de hoy. Que no le demos lugar a nuestras vidas, sino que nosotros estemos valientemente luchando por defender la verdad. Oramos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que hermanos.